Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. El programa de hoy realmente es un canto al futuro y, por otro lado, al pasado. En agenda vamos a hablar de San Romualdo, que es un santo muy antiguo que nunca le encuentro su hueco en su fecha. Y entonces, hoy, que me parecía que era un momento muy bueno para poder hablar de estas cosas que no cambian nunca, como debe ser la alegría de la Pascua, la preparación de la Cuaresma. Ahora, hay cosas que realmente es importante para todos nosotros saber que están siempre ahí. Y por eso hoy hablamos de San Romualdo, un santo muy antiguo que fue el fundador de la Camáldula. Ahora se lo comento. Luego, como noticia, pues los últimos eventos, que tampoco los tengo muy claros, pero hay, de clausura, la Fundación de Clausura, que Blanca Dugarte nos va a contar los últimos eventos que tengan, que es en lo que realmente todos podemos participar. Y no olvidemos nunca que si necesitamos oración, podemos siempre mirar en la página de Clausura y pedirla. Y ellos están en contacto con muchísimos monasterios. En historia vamos a hablar sobre los eremitas camaldulenses. Tenemos la oportunidad de hablar con el prior del nuevo monasterio de Córdoba, el Yermo de la Inmaculada Concepción, Padre Pablo. Y después, en Hora et Labora, les vamos a preguntar un poco, porque yo siempre les veo ocupándose de su casa. Nunca les he visto en ningún sitio por fuera. Y es llamativo porque es un modo distinto de vivir. Después, hoy terminamos con una mínima reflexión de resumen de lo que nos explica poco a poco el Padre Juan Carlos, y así terminamos este programa de hoy, último programa de abril, que ya entramos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, que para esta casa siempre ha sido una revolución. Hoy vamos a hablar del fundador de los eremitas camaldulenses de Montecorona, que ese es el nombre completo. San Romualdo era un noble, hijo del duque de Rávena, del año 950. Por lo visto, su juventud fue un tanto alocada y se entregó pues a los placeres de aquel mundo. Ya tuvo un primer toque, vamos a llamarlo así, de Dios, porque parece que la única conversión famosa, tenemos varias, pero entre San Pablo y San Agustín tenemos ahí las gordas, ¿no? Pero en todos los hombres siempre hay muchísimos hombres que han tenido una conversión. Él iba de cacería, pues supuestamente era una cosa lúdica, disfrutando con sus amigos, y se paró en un bosque y ya le vino una corazonada del Señor, en que dijo: felices aquellos antiguos eremitas que elegían por morada lugares solitarios como este. Qué tranquilidad podían servir a Dios, apartados por completo del mundo.
Esto a mitad de una vida que no era especialmente devota. Ya está claro que está Dios preparando a San Romualdo. Entonces la hora de Dios siempre llega cuando menos se lo espera uno. Su padre, Sergio, también llevaba una vida bastante pa' acá pa' allá y organiza un duelo, que era una cosa supuestamente muy divertida de la época, y en el duelo él es testigo de cómo entre familiares uno pues le mata a otro con la espada, acaba muriendo. Le impactó muchísimo, comprendió que aquello no tenía ningún sentido y ya de entrada se fue. Dijo, pues me voy básicamente a vivir una vida de pura penitencia, considerándose un terrible pecador, él y un poco la vida que está a lo que iba, ¿no? Y se va a un desierto de la zona, una zona aislada de montaña, donde vive a las órdenes de un tal Marino, que era un hombre pues supuestamente inculto, pero de una fe profundísima y que vivía en la montaña solo como ermitaño. Y él aprende muchísimo de Marino, todo lo que es las duras penitencias, la penitencia, y poco a poco él va entendiendo que el Señor, sin duda alguna, sí le quiere religioso. Después es cuando ya se va a un monasterio benedictino que le da una impronta para toda la vida, porque él estaba muy contento con los benedictinos, aprendió muchísimo y ya viviendo con ellos, sin embargo, él quería una vida de más penitencia y no hacía la vida cómoda a la comunidad, porque hay veces que cuando una persona realmente tiene otro ideal, pues no acaba siendo lo mismo o el Señor le pide otra cosa. Alguien lo ha comparado un poco como la Orden de Cluny en Francia fue un poco la Camalda, que son más o menos contemporáneos, San Romualdo, como un gran reformador del monacato para Italia. Fue un gran cenobita, un gran anacoreta y era sobre todo un predicador de Jesucristo, sin duda. Pero él tenía muy claro que lo suyo era la vida eremítica. Intentó casar, entre comillas, hacer una vida conjunta entre cenobítica y eremítica. Siempre dio un poquito de prioridad a la parte eremítica, que es el que da un poco, incluso hasta la arquitectura de los monasterios. Son casitas, como pueden ser las de los Cartuja. Y realmente, aunque cada casa está separada, luego tienen todas las horas juntas, las horas de oración de la oración litúrgica. Él tenía muy claro que era muy importante la lectura de las horas desde el principio, o sea, desde que ya estuvo antes de conocer a los benedictinos ya lo rezaba. Los cuentan actualmente con 3 yermos, hay en Italia, hay en Polonia, en Estados Unidos, en Colombia y en Venezuela. Es muy emocionante ver cómo poco a poco una orden que realmente se veía apagarse, sobre todo en España, fue muy impresionante el yermo de Nuestra Señora de Herrera en Burgos, como a punto de cerrar vino un prior que era encantador, por cierto, de Colombia, yo creo, Colombia, y poco a poco empezaron a acudir gente cuando no tenían, ya había bastantes redes entonces, no tenían apenas ni teléfono. Para que te contestaran el teléfono era un triunfo. Y empezaron a tocar la campanita de la puerta. Y así empiezan a venir chicos jóvenes españoles. Y así se crea la actual comunidad, que luego ha derivado en hace 2 años que abren en Córdoba. Esto, digamos, es una demostración de que la vida eremítica no tiene tiempos, la voluntad de Dios tampoco. Y hay algo que está muy claro. Cuando algo tan sólido como la Camaldula, que ha dado a la Iglesia y a la humanidad tantos santos, tantas vidas tan próximas a Dios, realmente es que Dios la quiere y que Dios va a seguir con ella. Por eso hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con el Padre Pablo. No olvidemos que San Romualdo representa la solidez del silencio, digamos que de la mano de San Bruno. San Bruno es el maestro, pero San Romualdo también, como un muy cenobítico que fue, sabe combinar todas las cosas y todo siempre bajo la regla de la obediencia. Así vamos a dar paso a Blanca, a ver qué nos cuenta de clausura.
hoy en Noticia vamos a comentar con Blanca de Ugarte, que siempre está con nosotros de parte, representando a De Clausura, esa organización, una de las pocas organizaciones que realmente también se ocupan de las monjas y monjes contemplativos de España, que ya tienen, tienen bastantes cosas sobre su espalda, pueden presumir. Y ahora le voy a preguntar a Blanca. Blanca, por estas fechas, lo primero de todo, muy buenos días. Buenos días, Leticia. Mira, la primera pregunta es que ya, si no me equivoco, se acercan los premios que da De Clausura. Sí, se acercan. En el mes de junio los entregaremos, pero todavía tenemos la convocatoria abierta de 2026. Será la tercera convocatoria de los premios de clausura 2020, de los premios de clausura, sí. Y Blanca, ¿convocatoria abierta quiere decir? Pues que quien quiera y conozca proyectos que, como la Fundación, intenten dar a conocer la vida contemplativa o ayudar a comunidades monásticas o vincularla espiritualmente, ¿no?, con la comunidad monástica, con la sociedad. Cualquier persona que conozca personas o instituciones o comunidades mismas monásticas que realicen esta labor pueden enviar la candidatura a estos premios y después nuestro patronato será quien elija, digamos, como jurado los premiados de este año. Y Blanca, por ejemplo, yo veo muchos conventos y monasterios de Andalucía, sobre todo, que están muy sostenidos por hermandades. Hermandades a lo mejor de una imagen que sale en Semana Santa o algo así, pero son hermandades de seglares que están muy vinculados a los conventos, ¿verdad? Exacto, sí, y de hecho creo que nos ha llegado unas cuantas candidaturas claro, para los premios en relación a esta labor, porque realmente ayuda mucho y bendito sea Dios, ¿no?, que sí, contamos con estas cofradías, sí, y hermandades. La verdad es que hay varias cosas como seglares, pero que están muy, muy vinculadas a la historia de monasterios, que es una bendición. Desde luego que sí. Y hay otra gran actividad que a mí me encanta de Radio María, hay una actividad maravillosa de clausura, que es que organizáis una vez aproximadamente al mes, cada X tiempo, yo unas me meto y otras no, que se puede entrar, se lo comento a nuestros oyentes, a través de la página, y se llaman los encuentros en el claustro. Y siempre consigues hablar con priores, monjas realmente muy buenos. Sí, los encuentros en torno al claustro son unos encuentros online en directo que quien quiera puede participar y hacer preguntas a los contemplativos que acceden, ¿no?, a abrir durante una horita, ¿no?, su puerta digital o su claustro, ¿no?, digital a la sociedad. Y lo que buscan es fundamentalmente, pues eso, dar a conocer la vida contemplativa y la belleza de su vida y a las personas que han sido llamadas a ella. Ya son 47, ya tenemos 47 encuentros, sí, online. Y lo cierto es que después también, como se graban, pues también ya tenemos esta historia también recogida, ¿no? Estas conversaciones que hemos mantenido pues desde hace ya creo 4 o 5 temporadas, ¿Sí? Porque es una vez al mes efectivamente, pero durante el curso escolar, es decir, casi de octubre a junio. Entonces, la verdad es que para mí es una satisfacción enorme realizar este trabajo, porque he tenido la oportunidad de hablar con personas muy sabias, muy, muy cercanas a Dios, entonces, que siempre tienen una palabra que te llega al alma, ¿no? Ya no solo te muestran su vida, que es el objetivo en parte, ¿no? Sí. O sea, nos hemos reunido con comunidades incluso enteras o casi enteras para mostrarnos su propio, o sea, virtualmente entrábamos por su casa y nos enseñaban su casa, pero también hemos conversado, pues por ejemplo, el último encuentro, hemos conversado sobre el sufrimiento y el silencio de Dios que podemos vivir cualquier cristiano. Entonces eso realmente edifica, ¿no?, a la persona que escucha. Y luego además también es muy
muy impresionante, porque luego pues las personas que participan en directo pues formulan preguntas a veces pues que las llevan en el corazón y que buscan en ese monje esas palabras que necesitan, ¿no? Ese consejo que tal vez no lo encuentren en otra parte, ¿no? Y realmente es muy bonito. Hemos tenido la suerte, pues eso, de hablar, pues por ejemplo, el último encuentro fue con el prior de por Tilos. ejemplo. Sí, Moisés Salgado. Después nos hemos reunido últimamente han sido las Carmelitas de Olza, con la ermitaña María Eugenia Bueno, Hijo de Jesús de Lord. Yo les aviso a nuestros oyentes que yo en ese pude estar bastante tiempo metida y que lo de 1 hora es un decir, porque ella estuvo, pero es que las preguntas, y además te interesaban a ti, porque las preguntas de la gente también te llenan mucho. Muchas veces tú te la estás haciendo parecida o lo mismo, pero dicho de otra manera, y cuando pregunta otro, te quedas diciendo, ¡ay! Eso quería saber qué decía la hermana María Eugenia, y contestaba, y bueno, no la dejábamos entre unos y otros. La verdad es que ese encuentro, e incluso también el Padre Moisés, han sido especialmente largos, porque ha habido, pues eso, tocaban el corazón y eran muchos los que querían en ese momento hacer preguntas. Entonces, después de nuestra primera conversación, primero tenemos una entrevista entre el monje o la comunidad monástica y yo, y después pueden hacer preguntas. Entonces, a veces el turno de preguntas es más largo que en otras ocasiones, ¿no? Y no te quiero agobiar mucho más, pero mira, las preguntas, por ejemplo, el Padre Moisés, que lo tenéis puesto en la página, algo así como, ¿es necesario el sufrimiento o es realmente para qué sirve? Una cosa muy humana, ¿no? Que hoy en día dices, pero ¿por qué tienen que vivir mortificación los monjes? ¿Qué pasa? Y eso no se entiende en la calle hoy. ¿Y él cómo lo explicó? ¿Qué explicación dio? Él no habla del propio monje, habla del ser todos, humano, o sea, claro. de todos. O sea, él dice, fundamentalmente él ha escrito un libro que fue el que dio origen, ¿no?, a este encuentro, que se llama Cuando Dios hace las maletas, sobre el dolor, sobre el sufrimiento y la crisis del silencio de Dios. Bueno, pues él en este libro fundamentalmente tiene una teoría, y es que el sufrimiento es lo que nos permite muchas veces crecer espiritualmente, crecer humanamente, o sea, y nos da muchas veces la clave para agarrarnos a esa cruz que es la que nos salva. Y aunque o sea, lo explica de una manera que uno lo comprende, no sé cómo explicarlo, pero son unas palabras en su libro, te hace toda la argumentación que te lleva a eso, y te habla del sufrimiento espiritual, como el sufrimiento físico, como con problemas psicológicos o de convivencia, ¿no? Y realmente te habla a ti, o sea, como cuando nos pasaba cuando veíamos la película Libres, ¿no? Esa autenticidad del monje que es tan auténtica que llega a nuestro pensamiento y a nuestro ser más auténtico también, y por eso los comprendemos. Pues esto es lo que pasó en este encuentro, porque llega a conclusiones parecen sencillas, pero son después de mucha oración, de mucha lectura, porque y vivirlo, ha leído, ¿no? y mucha vivencia, efectivamente. Porque yo creo que a ellos, lo que les noto yo en todos los programas desde hace tantos años, de conventos muy distintos de España, es que se les nota mucho que pasan muchas horas con el Señor. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Tienen una manera de hablar que digo, no, él no mete, en su horario de vida no mete una misa, no. Él es que lo vive con el Señor horas. Totalmente. Y al final acaban siendo, y sobre todo cuando son mayores, yo les encuentro que van teniendo una serenidad que dices, por Dios, qué barbaridad. Es una maravilla, la verdad es que sí, es un placer tener la oportunidad de hablar con ellos, o sea, pues por ejemplo con el padre Pablo, ¿no?, con el que hoy tienes, ¿no?, conversación, justo. Pues también hemos tenido un encuentro y fue maravilloso para hablar de los camandulenses, pero también había muchas personas que hacían preguntas en relación a ellos. También hemos tenido encuentros donde nos hemos reunido, por ejemplo, ahora en el mes de mayo, cuando llegue el mes de mayo, pues lo que vamos a hacer es un encuentro para preparar espiritualmente la visita del Papa, y ahí participarán
una agustina, una benedictina. Ay, muy y bien. una agustina muy amiga del Papa, y creo que merece mucho la pena. Será el 13 de mayo a las 7 de la tarde, y cualquier persona se podrá inscribir a través de nuestra página web, de declausura.org. Vamos a volvérsela a repetir a nuestros oyentes. www.declausuratodojunto.org. Así es. Porque realmente esta es una parte espiritual que encaja mucho con nuestro programa, que es lo que queremos, que la gente conozca la vida contemplativa y pueda entenderla poquito a poquito dentro de la medida. Se ha hablado mucho de la incomprensión de la calle a la vida contemplativa últimamente, y por esta película de los domingos que existe como una zanja, ¿no? Como si la calle de los católicos, no me refiero a gente que no tenga la suerte de tener la fe, hablo de gente que tiene fe pero no entiende la contemplación, ¿verdad? Exacto. No, pero yo creo que bueno, pues por ejemplo también los encuentros son oportunidades también para rezar con los monjes. Eso. Una pequeña, empezamos siempre un encuentro con oración, ahora en este encuentro será dedicado especialmente a la oración, ¿no? Pero el de mayo, pero realmente sí, hay más que incomprensión, yo creo que es falta de conocimiento. Eso, totalmente. Porque una vez que uno conoce un poco, yo creo que hay admiración. Sí. ¿No? Y un poco hasta, no digo envidia, pero sí deseo de esa vida en parte, porque es una vida tan cercana a Dios que quién no la quisiera, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias, Blanca, por estar con nosotros. Les recuerdo a nuestros oyentes que si quieren participar de algún modo o tienen a alguien en mente que ellos piensen que realmente pudiera merecer un premio por parte de Clausura, que lo da pues como dio a Radio María, por el apoyo, lo da a conocer, apoyar la vida contemplativa, pues me pueden escribir a mí también, si no tienen el correo de la página de ellos. La mejor es la página declausura.org, y si no, que me escriban a mí también, que yo se lo hago llegar. Muchísimas gracias, Blanca, por estar con nosotros una vez más, que yo con vosotros me encuentro como muy respaldada por los rincones. Bueno, es que vuestra labor es maravillosa, y gracias a ti, bueno, hemos preparado también muchos encuentros, o sea que estamos trabajando constantemente juntas, y es realmente un placer, y para dar también gracias a Dios. Muchísimas gracias, Blanca, y gracias siempre. Hasta pronto. Empezamos esta parte del programa que es realmente historia, carisma. Es realmente maravilloso cómo cuando el Señor ilumina a un santo, a veces sea el que sea en la tierra, y el tiempo que nosotros contamos y medimos por nuestros calendarios, está claro que para el cielo y para sus hijos poco cuenta, porque realmente es un entrar en un mundo sin tiempo. Hoy vamos a hablar, como era natural, por seguir la Orden de la Camáldula. La Orden de la Camáldula viene de los benedictinos, es una rama, vamos a llamarlo así, benedictina. Como hemos contado, San Romualdo le pareció como poco, él encontraba que su vida de tanta penitencia molestaba en aquel monasterio, y entonces es cuando ya él empieza a vivir una vida eremítica. Y esa vida eremítica, pero que al mismo tiempo él entendía muy bien la cenobítica, porque comprendía, venía de ello, en el 1027 fue cuando ya la regla de San Benito la acopla, y un cuarto prior fue el que realmente le da un cuerpo a la orden. La orden en sí
lo que tiene de maravilloso es que tiene, en mi corazón muchas veces he pensado que es una mezcla entre Cartuja y benedictinos. Esto se lo digo a ustedes, que ellos me regañarán muchísimo y no es así, pero me entienden en sentido de que cada monje vive en su pequeña casa, pequeña celda, todos al mismo tiempo unidos para toda la vida litúrgica, y al mismo tiempo tiene una vida de más penitencia, una vida, la dureza que da, yo creo que hoy en día grande. Es muy marcado el silencio, es muy marcado la penitencia y la fraternidad en que viven desde el silencio, que lo entendemos poco hoy en día. Nos lo va a explicar muy bien el padre Pablo. Sigue habiendo camáldulas en el mundo, aunque os parezca increíble, y no solo eso, sino que es que en España tenemos una nueva. El padre Pablo estaba en el yermo de Nuestra Señora de Herrera, así se llaman yermo, que quiere decir en castellano más moderno, desierto. De hecho, Nuestra Señora de Herrera viene acoplaron un edificio que había sido un desierto de los carmelitas, porque realmente su idea es vivir de un modo muy aislado, pero al mismo tiempo con comunidad. Nos lo va a explicar muy bien el padre. Muy buenos días, padre Pablo. Buenos días, Leticia. Perdóneme porque tampoco he podido profundizar, ¿eh? Sí, no, pero lo que ha dicho me parece que ha estado muy acertado. O sea que, y también tiene sentido lo que ha dicho de que la camándula es una mezcla de Cartuja y benedictinos. No es exactamente, pero sí tiene un aspecto muy certero, me parece. Yo pensé que desde la calle, por ponerle un nombre, desde los que estamos, es un modo de entender un poco cuál es la gran diferencia. Sí. Digamos que las dos, la Cartuja y la camándula, son órdenes de vida, se dice semieremítica, porque Exacto. predomina la vida solitaria, pero se compensa con un margen de vida comunitaria. Pero yo creo que la gran diferencia la marca el hecho de que, como San Romualdo era benedictino, le da una impronta benedictina absolutamente clara a la vida semieremítica. Y eso no lo tiene la Cartuja. Por eso creo que, sí, que justo. es esta inspiración benedictina la que realmente marca la identidad de una y de otra, la diferencia, ¿no? Sí. Esta inspiración del espíritu de San Benito. Es así. ¿Y ustedes tienen regla propia? Nosotros tenemos regla propia, como ha dicho también muy bien San Bernardo, pues como casi todos los santos de aquella época, vamos, del siglo X, San Bruno pasó lo mismo, o sea, ni tenían conciencia de fundar una orden, que en aquella época no existían las órdenes como tales, ni se preocuparon de codificar nada, sino que imprimieron un espíritu, un modo de vivir. Y en los dos casos, en las dos órdenes, fue el cuarto prior sucesor al fundador, sea San Benito, sea San Romualdo, sea San Bruno, los que pusieron por escrito lo que se venía viviendo previamente. Eso en la camándula fue el beato Rodolfo y en la Cartuja el beato Guido el Cartujo. O sea que estamos como los primeros cristianos, que se empezó a escribir después. Sí. Nadie iba tomando notas al Señor detrás. No, fue eso, o sea, la vida fue por delante y después se plasmó para darle consistencia de alguna manera al espíritu que se estaba viviendo, para materializarlo, quizás cuando empezaron a multiplicarse también las comunidades, que eso pues ya hace necesario como un referente objetivo común. Entendido. Y el nombre realmente, el nombre suyo, que al final lo acaba, fue en una de las... Claro, yo lo que voy viendo, padre Pablo, es que cuando el carisma de un santo es tan exigente, como podía ser San Romualdo, con tantísima penitencia suya, tantísima soledad, al final es verdad que pues al poco tiempo nos aflojamos. Si ahora lo decimos mucho en el mundo sobre las empresas, ¿no? La calle, pues que somos más blandos ahora que nuestros abuelos. Siempre nos ablandamos. En cuanto esto se organiza y ya está como más o menos bien y el edificio terminado y todo cómodo, ¡pum!, empiezan a fallar las personas, pero venimos así desde que el tiempo es hombre, yo creo. Eso forma parte de la naturaleza humana, creo. Y entonces siempre en la camándula ha habido santos, porque son santos todos, que han como luchado por volver
a la dureza y a la exigencia de San Romualdo, ¿verdad? Sí, sí. Que en nuestro caso fue el Beato Pablo, pero Sí. fue la cosa también un poco más compleja porque San Romualdo, como ha dicho muy bien al principio, él era benedictino. Y bueno, también quizás es bueno hacer referencia a que la historia de San Romualdo es la historia de un converso, Claro. porque él era un noble que en un momento dado sufre un trauma porque su padre lo obliga a asistir a un duelo en el que muere la otra persona, Sí. y San Romualdo se queda como muy atormentado con aquello que ha presenciado y que de alguna forma ha probado con su presencia. Entonces él va a un monasterio benedictino solamente para hacer penitencia por aquello. Él no tenía intención de ser monje. Pero hay un monje que empieza a insistirle en que se quede allí, que debe ser monje, y él ya, para quitárselo de encima, le dice un día que para que eso sea, tendría que aparecérsele San Apolinar, que era el titular del monasterio. Y San Apolinar se le apareció. entonces ya se sintió en el deber de ser monje. Y empezó pues eso, como monje benedictino. Pero bueno, él tenía una fuerte exigencia interior que, como usted ha dicho al principio, no encajaba en la comunidad y empezó a suscitar problemas y dificultades, y eso a él le llevó a irse a hacer una vida solitaria. En principio él se fue a vivir con un ermitaño que vivía cerca de aquel monasterio, pero era un ermitaño sin una especial formación ni ninguna, pero era un hombre, pues eso, que había dedicado su vida a Dios en la soledad de una forma un poco rústica, digamos. Sí. Y San Romualdo pues pasa con él un tiempo fuerte, de allí, de aquel monje, San Romualdo como que absorbe la importancia y la devoción que hay en la orden camaldulense por la oración de los salmos, porque aquel hombre lo obligó a aprender de memoria todo el salterio, pero llega un momento en que él ve que aquello no es suficiente. Entonces peregrina, se va al monasterio de Cusá, en el Pirineo, cerca de España, y allí conoce a los padres de la Iglesia, a los padres del desierto. Y esto es lo que a ella le motiva y empieza a profundizar ya en una vida solitaria, eremítica, más inserta en la espiritualidad de los padres del desierto dentro de la Iglesia. Pero luego, bueno, pues él empieza a fundar eremitorios, pero él nunca pudo parar. No fue culpa suya, o sea, porque lo llamaban los nobles, lo llamaban los obispos, para que reformara comunidades, y entonces él tuvo una vida, pues eso, un poco de un lado para otro, y entonces cuando él muere, de los yermos que había fundado, solo permanece el de la Camándula. Pero otros monasterios reformados por él van adelante, y con esto la orden camaldulense incluía comunidades cenobíticas y comunidades eremíticas. Pero fueron creciendo cada vez más las cenobíticas. De manera que cuando entra el Beato Pablo, prácticamente solo quedaba la Camándula como yermo, como eremitorio, ¿no? Y el Beato Pablo pues se da cuenta de la situación de que el yermo estaba completamente condicionado por el cenobio, por la comunidad cenobítica. Y esto es lo que a él le hace como solución. Intentó otros caminos, pero cuando vio que no había otro, comprendió que lo mejor era formar una rama diferente solo para eremitas. Entendido. Pero un detalle de mucho interés, me parece, o al menos a mí así me lo parece, es que el Beato Pablo, cuando hace esta reforma, no termina, o sea, no se pelea, como por decirlo así. Normalmente las reformas siempre suscitaban un enfrentamiento con la orden a la que se dejaba, y se puede entender por la condición humana. Pero el Beato Pablo no, al Beato Pablo le tenían mucho aprecio en la Camándula, sintieron que se fuera, pero cuando se fue le cedieron 2 yermos que eran de la orden camaldulense, aunque no estaban habitados, digamos. Y el Beato Pablo en su vida nunca llega a terminar enfrentado ni en ruptura con la orden antigua, sino que respetan su decisión y nace la nueva rama camaldulense de Montecorona, que en vida del Beato Pablo no tenía este nombre. Cuando él la funda, le da el nombre de Compañía de Eremitas de San Romualdo. Solamente cuando la rama nuestra empieza a evolucionar,
ya el yermo que adquiere como la primacía es el yermo de Monte Corona, y este es el que le da nombre a toda la familia eremítica del Beato Pablo Justiniano. Pues le voy a de lo que me ha comentado, voy a hacer las dos preguntas que yo creo que pueden interesar. Una es, la vida de San Romualdo llama la atención porque un hombre que tiene tan claro, por una conversión, como ha explicado usted muy bien, de una vida de absoluta soledad y de absoluta eremitismo, y sin embargo, por obediencia y por el bien de la Iglesia, le tocó hacer una vida para acá para allá, que no pudo parar. Así es. Así es. O sea que al final usted se quiere ir a una gruta mañana, pero si Dios decide que le sigan 5 chicos, pues se los tendrá que tragar porque se los ha mandado Dios, y si le llama el obispo para que funden en el centro de Nueva York, pues habrá que ir a Nueva York. Sí. No, esto es así. Es impresionante. Sí. Y al Beato Pablo le pasa un poco lo mismo. O sea, el Beato Pablo tenía una llamada muy fuerte a la soledad, pero se pasó después también, pues él deja la Camaldula en 1510, muere en 1528, deja la Camaldula en 1520 y muere en el 28. Sí. Y en ese tiempo, pues funda 5 yermos, o sea que se le fue el tiempo en ir abriendo comunidades. O sea, nunca pudo vivir la soledad que hubiera sido su aspiración y su idea, ¿no? Pero como dice, hay que ver la voluntad de Dios y asumirla y vivirla, porque al final, cuando buscamos la soledad, buscamos hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos muestra que no es exactamente eso, pues lo acogemos, ¿no? Pero es un hecho que pasa, como usted ha puesto de manifiesto. Está claro. Pues no le voy a preguntar más porque sé que usted además está, porque aunque nuestros oyentes crean que el Padre Pablo ahora se va a estar solo mirando plantas, que es una preciosidad, pero no, es que tiene muchísimo que hacer y yo no puedo retenerle más. Vamos a dar paso a otra parte del programa. Hasta Seguimos con una faceta un poquito sorprendente de los ermitas camaldulenses de Monte Corona. Yo les conocí hace mucho tiempo en el yermo camaldulense de Nuestra Señora de Herrera, en Soria, yo creo que es, ¿no? Al norte. Burgos. Es verdad que están al lado de Miranda. De Miranda, al lado de Miranda de Ebro. Y el Padre Pablo ya estaba allí. Era un niño. Vamos a seguir. y bueno, a él también le ha tocado. Lo que les ha tocado a sus predecesores le ha tocado. Entonces, voluntad de Dios, aquello se llena, que es un regalo de los ángeles, porque así fue. Y el Señor lo ha querido, y entonces abre un nuevo monasterio ahora mismo en el 2023, en Córdoba, que realmente yo he visto las fotos y ya tienen la base, ya tienen la iglesia, ya tienen un poquito. Sí. Y Padre Pablo, ¿cómo es abrir un monasterio? Porque no puedo contar nada de la historia de su monasterio porque la historia empieza con usted. Sí. Pues mire, abrir un monasterio, yo en mi experiencia personal, en los años que llevamos aquí, es tocar con la mano la providencia de Dios, porque sí. Tanto desde el punto de vista humano como espiritual, o sea, desde el punto de vista humano, nosotros como congregación, como orden religiosa, económicamente no tenemos ningún medio. Y bueno, aquí fuimos acogidos con mucha generosidad por el obispo de entonces, por don Demetrio Fernández, sí. que se comprometió a ayudar económicamente en todo. Y bueno, su ayuda, la diócesis ha ayudado en parte, pero sobre todo ha ayudado a don Demetrio buscando bienhechores. Y gracias a Dios han aparecido los bienhechores, pero por la cantidad que aquí ha habido que invertir y se ha invertido hasta ahora, por mucho que se hubiera movido don Demetrio, si Dios no toca los corazones, no hubiera habido capacidad de hacer lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, también en la localización del lugar, o sea, nosotros vinimos con la idea de fundar en una parte de la provincia de Córdoba, sí. que parecía que había un sitio muy idóneo,
pero cuando llegamos pues empezaron a surgir muchas dificultades para construir allí primero. Pero después, en los meses que vivimos en aquel lugar, que fueron 7, pues empezamos a comprobar ya, viviendo en el lugar, Sí. que el lugar no era adecuado para la vida de nuestra vida camaldulense. Entonces, bueno, pues providencialmente surgió la posibilidad, siempre con el respaldo de la diócesis, de encontrar el lugar en el que estamos, que bueno, ya la historia de la fundación pues tiene su belleza y su providencialidad, porque era una finca de un matrimonio mártires de la persecución religiosa de 1936, Sí. que habían dejado 3 hijos, los hijos no se casaron, y al final, cuando murió la última, que era una hija, dijo que, interpretando la voluntad de su familia, que donaban todo lo que tenían a la iglesia en la diócesis de Córdoba. Entonces, esta finca la había recibido la diócesis 4 años antes, me parece. Y realmente este sitio sí que vimos que era el lugar, y no ya solo el lugar, sino que desde que llegamos la gente alrededor apreció mucho la presencia de un monasterio aquí y han apoyado mucho, cosa que en el primer emplazamiento eso no se dio para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el encontrar el lugar concreto, el encontrar el apoyo económico, todo eso en 3 años prácticamente, como usted ha dicho bien, el monasterio no está terminado, pero está hecho en un 80%. Entonces, si nos quedáramos así, podríamos salir adelante. Perfecto. Y se puede terminar mucho mejor, ¿no? Pero, y todo eso en el plazo de 3 años. Es que es inconcebible, una cosa así es inconcebible si no está Dios detrás. Para mí, como protagonista de esta historia que participamos ya desde el primer día, eso es lo que más claro me queda y lo que supone un impulso mayor para intentar seguir colaborando a que esto se consolide. Y desde el punto... Sí, solo sí. le hago 2 preguntas, padre. Sí. Me recuerda mucho todo lo que está contando a la misma palabra del Señor, que ahora estamos en tiempo pascual, esa sensación de decir, yo no he venido a abolir la fe, pero hay que vivirla en odres nuevos. Y es muy impresionante porque es como decir, venimos de San Romualdo, no lo dude, pero hace falta otra generación y hace falta seguir. Y si no encontramos el lugar, pues aquí. Sí. Y aquí, bueno, pues esto en cuanto a la siguiente generación, pues es la segunda parte de la manifestación de la providencia, ¿no? Que ha habido, que hay vocaciones, o sea, aparte de algunos que va y que viene, porque eso es inevitable en un discernimiento, pero tenemos 3 novicios que están ya, 2 de ellos en el segundo año de noviciado, el tercero está en el primero ya prácticamente hecho, y bueno, pues entendemos que son vocaciones verdaderas y que están haciendo verdaderamente un camino espiritual y que están llamados por Dios y sostenidos por Él, ¿no? Ese es el mayor regalo. Ese es el mayor regalo y la mayor certeza, evidentemente. Claro. ¿Qué razón tiene? Y ahora mismo, me perdona, es que esta sección del programa se llama Hora et Labora. ¿Y de qué viven? Aparte pues vivimos, del edificio. Sí, pues vivimos básicamente en nuestro yermo. Normalmente se vive en una medida notable de la providencia. En ese sentido tenemos una diferencia de interpretación porque al ser benedictino, San Benito en la regla establece explícitamente que los monjes deben de vivir del trabajo de sus manos. Sí. Aquí se planteó, sobre todo en la reforma última, después del Concilio Vaticano II, en el que se igualó la vida de todos, de los sacerdotes y de los no sacerdotes, pues se planteó la cosa de que si queríamos vivir la vida marcadamente de oración, teníamos que tener mucho cuidado en darle al trabajo su sitio y que no lo superara, que es como la tentación más recurrente en la vida contemplativa, pues porque la vida lo pide, porque hay que ganar para vivir, pero eso también a veces ya absorbe a la comunidad y hace caer en el activismo, y después del activismo pues ya uno hasta se justifica el activismo diciendo que se está entregando por la comunidad, ¿no? Es una cosa muy complicada, muy enrevesada, ¿no? En la que pues yo creo que también el espíritu del mal mete su parte. Sí. Entonces, entre nosotros se hizo la opción de que había que salvar la vida contemplativa, y el trabajo se reducía a un tiempo concreto del día. Claro, eso supone, y lo asumimos, que en parte
tenemos que vivir de la providencia, pero la providencia no ha fallado hasta ahora. Entonces, bueno, nosotros aquí, como en casi todos los yermos, la mayor parte de nuestro trabajo se va en la atención del yermo, en el mantenimiento, en el cultivo del huerto, que también para nosotros tiene su importancia, Claro. pero atender la sacristía, atender la cocina, los servicios de la comunidad, ¿no? Como actividad económica, entre comillas, pues nosotros estamos intentando hacer algo de artesanía. Hacemos rosarios, de momento estamos haciendo rosarios, eso evidentemente no nos da de comer, pero es una inicial entrada y aparte, bueno, pues tenemos alguna pensión y como hay que partir de la base de que nuestras necesidades son mínimas, pero y así vamos saliendo adelante, pero en la comunidad está el intentar buscar algún modo de ingresos económicos que tenga un poco más de consistencia, sin pretender vivir de ello, pero que sea un apoyo más estable para la vida de la comunidad. Yo recuerdo, padre, verle en la película que se hizo, Libres, cómo mantenía usted su huerto y tenían ustedes sus huevos. De algún modo, son ustedes un modelo de ahora lo dicen como, no me acuerdo del nombre, pero una vivienda eco, porque se organizan ustedes para comer de lo que se hacen, vamos, que tienen unas necesidades muy mínimas. Sí, esa es la verdad. Y tenemos ayudas también, pero bueno, nosotros que al no comer carne, nuestra alimentación es básicamente, pues eso de hortalizas, de legumbre, de todo eso, el huerto supone mucho. Eso es así. Vamos, que son autosuficientes casi. Bueno, con la previdencia de Dios por encima. Siempre. Un ejemplo de autosuficiencia en este yermo, pues, autosuficiencia si lo queremos llamar así, es que toda la instalación eléctrica la hemos hecho de fotovoltaica. Claro. Entonces, eso es una gran ayuda. También es una pobreza, porque claro, no es mucho más cómoda la electricidad que viene de la red, que no sube ni baja ni cambia. Aquí cuando llegan los meses de días cortos y los días regulados, a veces nos vemos en apuros con el suministro eléctrico, ¿no? Pero bueno, lo asumimos pues como una manifestación de una vida de pobreza elegida libremente, ¿no? Pero en vistas a esto del autoabastecimiento, pues creo que también esta opción de la electricidad fotovoltaica también es como una manifestación de eso. Sí, desde luego, a mí me lo parece también, me parece una idea buenísima. Pues así dejamos hoy al padre Pablo, el padre prior del monasterio el yermo de... ¿Qué nombre tiene? De la Inmaculada Concepción. Magnífico, sí, magnífico. Sí. Y porque es que no lo encontró por ninguna parte. Todo el mundo lo llama el yermo de Córdoba y ahí nos hemos quedado, pero no podía ser de Córdoba, tiene que ser de la Inmaculada Concepción. Y tiene su sentido, Leticia, lo digo en dos palabras. Sí. Primero, porque la Virgen Inmaculada es la patrona de la congregación. Y este yermo, una de las motivaciones para abrirlo, ha sido también como acción de gracias por los 500 años de la fundación de la Congregación de Montecorona. Vale. Y por eso se ha dedicado a la Inmaculada. Estos dos elementos en la fundación han tenido mucha importancia también. Bueno, y que la Virgen está con ustedes siempre, porque es que es una cosa siempre... Yo como viví el milagro del otro yermo, porque realmente es una orden, padre, que quedaban ustedes muy poquitos. Y poco a poco, sin hacer ruido ninguno, ni ser llamativos, pues bueno, pues vamos por un segundo yermo, que hay vocaciones. Y eso es un regalo del cielo. Eso es que Dios les quiere. O, como usted dice muy bien, o es un síntoma de que el Señor sí les quiere. Yo creo que sí. Pues, muchísimas gracias, Padre Pablo, por todo, por estar con nosotros desde Radio María. Ya sabe que la voz siempre aquí va filtrada por la Virgen. Si sale bien es porque ella quiere y si no sale es porque ella no quiere. Muy bien. Pues nada, yo pido, como he hecho alguna otra vez, que los oyentes también recen por nosotros, por nuestra fidelidad y por nuestra entrega verdadera a la vocación que hemos recibido. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Padre Pablo. Hasta otra ocasión. De nada, Leticia. Gracias. Adiós.
Hoy en este programa no va a poder estar con nosotros el padre Juan Carlos, pero yo quisiera, de algún modo, como un alumno suyo, porque más bien soy alumna que otra cosa, resumir un poco para todos ustedes cómo el padre Juan Carlos a lo largo de todos estos programas nos va explicando un poco como si fuera el lugar que tienen los contemplativos en la Iglesia. Porque me encuentro muchas veces a gente que se cree como que ya no hablemos de los eremitas, los ermitaños o órdenes semi-eremíticas como esta, muchas veces hay la sensación de decir, o están demasiado organizadas dentro de la Iglesia, como un monasterio dentro de una ciudad que tiene todo muy organizado, o es que viven por ahí por los montes y ya no tienen casi ni DNI. Pues no. Igual que tienen un DNI de cara al Estado, igual que si les pasa algo, tienen todo el mundo está hoy en día, digamos, organizado. La Iglesia ya encontró desde el principio un lugar para todos los eremitas. Desde los padres del desierto en adelante, aunque el mundo era mucho más, vamos a decir, menos organizado, pero enseguida tuvieron unas ciertas reglas, dentro de la vida canónica estuvo centrado, y eso es lo que poco a poco nos va explicando el padre Juan Carlos. Pues qué son los votos, cómo se organizan los votos, porque hay muchas veces que nos creemos que la vida de una monja de clausura, para llegar a ser Santa Teresa, no hace falta la Iglesia. Y cuando hablamos con ellos, como hoy por ejemplo, se ve claramente que no es que haga falta, es que les hace mucha falta. Y además tienen un sentido muy profundo de pertenencia a la Iglesia, de apoyo y de ayuda a sus obispos, y conocen a veces mucho mejor que nosotros a sus propios obispos. Piden por ellos, piden por su iglesia local, por la iglesia grande, por la iglesia que somos todos, pero realmente la pertenencia a la Iglesia es tan grande que hay veces que su obediencia les hace imposible vivir su vida más aislada de lo que querrían. Si cambian las tornas de la Iglesia y les piden que hablen más de cara al público, lo hacen. Es decir, es una devoción, es una capacidad de obediencia y de austeridad por la Iglesia, que realmente eso es lo que hizo que al final Juan Pablo II dijera que eran el corazón de la Iglesia, porque realmente para ser corazón de la Iglesia hay que vivir muy, muy metido en la Iglesia, cada uno con su vocación, pero siempre muy pendientes, y eso la Iglesia le fue poniendo nombres, lo fue regulando, organizando, y ese es el gran papel que nos hace en este programa el padre Juan Carlos. Por ejemplo, él como presidente actual o director actual de CLAUNE, que es Claustros Necesitados, es de derecho pontificio, es decir, depende directamente del Vaticano o de Roma, no sé cómo lo llamemos, está en España, pero es un modo de apoyo directo de la Iglesia de Roma a los monasterios. Y eso creo que es muy importante que no lo desliguemos nunca, que ni los sacerdotes, ni los sacerdotes diocesanos, ni la organización de la Iglesia están aislados de la vida que lleven unos ermitaños. No hay unos ermitaños por los montes. Ellos sí que están muy pendientes de sus obispos, de sus sacerdotes, de todo. Con esto, desgraciadamente, hoy no está con nosotros, pero lo volveremos a tener, y así terminamos este programa de hoy. En este programa del día 27 de abril, ya en puertas del mes de mayo, hemos hablado de la vida de San Romualdo con Blanca Ugarte de Clausura. Hemos podido hablar de los últimos eventos que ha tenido la Fundación de Clausura y un poco cómo está siendo el desarrollo, ¿no?, tanto de la Fundación como el contacto de una chica joven, seglar, que es la que hace los encuentros, unos llamados encuentros, con los monjes, con las monjas, y cómo poco a poco te vas familiarizando con la vida contemplativa. En historia, con los hermanos camaldulenses, ermitaños.
el padre Pablo es prior del nuevo monasterio que se ha inaugurado en Nuevo Yermo de la Inmaculada Concepción, en Córdoba. Y eso realmente tiene un valor enorme porque, aunque vienen de los benedictinos y se funda realmente en el 1024-1025, que se dice pronto, luego ya las normas actuales más sólidas son del siglo XVII, de 1529, pero se ha abierto otro monasterio nuevo y hay vocaciones jóvenes. Y creo que eso es muy ilusionante para todos. Y en Piedras Vivas hoy simplemente recordar a todos lo importante que es la presencia siempre del amor a la Iglesia para la vida contemplativa y no contemplativa, para todos, cada uno tiene su papel. Este ha sido el programa de hoy y ya saben que para cualquier duda o comentario me pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, lo tienen en la página de la radio, www.radiomaria.es, y tienen disponibles como podcasts Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros y aquí conmigo Rocío, que cuando la conocí era un bebé. Muchas gracias. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.